Nos vendieron el progreso como crecimiento infinito, pero si te dijera que esa idea nos está destruyendo, mientras algunos aún sueñan con ser Elon Musk, hoy hay economistas que están diseñando nuevos sistemas que sí nos podrían salvar, pero nadie quiere que lo sepas. ¿Por qué seguimos midiendo el éxito con dinero cuando los países más felices ni siquiera lo toman como referencia? Y si te dijera que el PBI solo es una cortina de humo para que sigamos consumiendo sin cuestionar, hoy desarmamos esa trampa del sistema con dos visiones que desafían a las economías tradicionales: la economía regenerativa de Ronald Sistek y la economía del bien común de Christian Felber. Te prometo que después de escuchar este podcast no vas a querer volver a pensar en el dinero de la misma forma. Pero cuidado, una vez que lo escuchaste, las cosas cambian. Quiero agradecerles, mis chulis verdes, por estar ahí semana a semana. Estoy súper contenta. En este 2025 seguimos apostando a la sustentabilidad porque sabemos que eso es el cambio que necesitamos. Y quiero agradecer a Pinturería 25 de Mayo, que sigue con nosotros, gracias a Cooperativa Obrera, que está desde el primer día que surgió este hermoso sueño de Sustentar TV. Muchas, pero muchas gracias a EDES, que siempre esa energía que transforma nos acompaña. Gracias a De la Bahía Reciclados, que siempre acompañan cada uno de los proyectos que hacemos en comunidad. Muchísimas, pero muchísimas gracias a Sodir, que acordate, si tenés aceite usado de cocina, comunicate, buscalos en redes sociales y podés disponer con tu aceite usado de cocina con ellos, ¿sí? A estar atentis y por supuesto Ecoambiental, que ellos hacen el traslado de todas esas sustancias peligrosas, son muy buenos en eso y además te cuento que se abastecen 100% con energía solar y hoy sus camiones ya pasaron a GNC, que es el sistema de transición energética que está usando la Argentina. ¿Querés más? Sí, tengo mucho más para contarte. Imagínate que la economía no fuera una máquina, sino un bosque. Algo que crece, que se adapta, que se regenera. ¿Qué pasaría si en lugar de extraer hasta agotar los recursos, diseñáramos sistemas que lo hicieran más abundante? Esto no es una utopía, es la base de la economía regenerativa y hoy tenemos con nosotros a Ronald Sistek, el referente en este campo, para entender cómo podemos aplicar este modelo a nuestra vida cotidiana. Vamos a darle la bienvenida a Ronald y vamos a escuchar de toda esa sapiencia que tiene para contarnos. Creo que estamos como en un momento macro donde hay que hacer como ciertas distinciones. Entonces, el paradigma que sostiene a la economía tiene que ver con métricas asociadas a un crecimiento infinito en un planeta que es finito. Y eso, de muchas maneras, tiene sus días contados, ¿no? Porque estamos con un nivel de sobrecarga y colapso que ya evidencia de que la sustentabilidad como la conocemos ya no puede continuar. Entonces, la gran pregunta es, bueno, ¿qué hay más allá de la sustentabilidad? Y si eso que hay más allá puede lograr no solo reducir el daño ni igualar el daño, sino que regenerar para poder viabilizar un mundo para las futuras generaciones. Pensar que uno puede crecer infinitamente en un planeta finito, hay que estar loco o ser economista. Entonces, desde esa mirada, claro, cuando te enseñan que el problema económico se fundamenta en unas necesidades que son infinitas y recursos que son limitados, ya partes de una premisa que te coarta de creatividad. Pero cuando tú te das cuenta de que en realidad las necesidades humanas fundamentales son finitas y que los recursos trabajados regenerativamente pueden ser infinitos, el rayado de cancha cambia. Entonces, al final del día es como desde qué lugar estamos observando el fenómeno económico, lo que hace o no generar las limitaciones que hoy día tenemos. Y como vemos que la única métrica es el crecimiento infinito, creo que hay algo que está radicalmente indexado al pensamiento económico que ya no puede sostenerse. Este proceso de separación que hemos experimentado los seres humanos con el mundo natural es probablemente el flagelo más grande que el proceso existencial tiene, ¿no? Es como no entender de que nosotros y nuestro nicho ecológico están íntimamente vinculados, es no entender como los fundamentos de la vida. Entonces, cuando logramos reflexionar respecto de que todo ser humano es un organismo y que todo organismo pertenece a un nicho ecológico y que esa relación organismo-nicho
es totalmente interdependiente, creo que podría empezar a hablarse de esperanza, ¿no? Porque creo que esa división es la división más disruptiva que hoy día tenemos. Pensar de que no solamente de que la naturaleza está allá afuera y por lo tanto podemos dominarla, es justamente lo opuesto a cómo los sistemas vivos funcionan, ¿no? Entonces, si entendemos que en realidad el anidamiento social se anida en el nido de la biosfera, podemos empezar a pensar quizá una economía que hace más sentido y una manera de estar en el mundo que no coarta las posibilidades para el mismo ser humano de seguir viviendo. ¿Qué significa ser humano? Y cómo yo digo que somos una manifestación de la naturaleza teniendo una experiencia humana. Todo nuestro viaje evolutivo evidencia la profunda vinculación que nuestro linaje tiene con el mundo natural. Y eso no lo podemos sacar de la ecuación de un día para otro porque creemos que todo lo que nos rodea es explotable, es capaz de verse como solo un recurso, y entonces ese paradigma de poder sobre el mundo natural, ese paradigma de poder dominar los ciclos que sostienen la vida, creo que es un pensamiento totalmente delirante de una manera de estar en el mundo que se fundamenta en esa pérdida de la dignidad humana y no humana. Es una manera de estar en el mundo totalmente infantil. La parte mala de ser infantil, porque tiene muchas partes buenas ser infantil, pero la parte mala es justamente esa idea egótica de que el beneficio solamente es personal, y entonces la economía adopta esa misma tendencia de generar un retorno de corto plazo individual a costa de un daño de largo plazo colectivo. Hay algo en nuestra percepción de estar en el mundo que no está siendo compatible con la biosfera que nos contiene. En mi propia experiencia personal, yo he experimentado transformación por amor, pero al mismo tiempo he experimentado transformación por dolor. Y cuando es por dolor, ocurre la transformación y la reinvención del ser humano, cuando el dolor de cambiar es menor que el dolor de permanecer igual. Y ese momento creo que es un momento clave para el ser humano, en la experiencia humana, y creo que a nivel macro es algo que estamos empezando a experimentar. Creo que una buena estrategia es abrirnos al dolor por el mundo, de tal manera de poder experimentar este proceso de transformación que requerimos. Y la economía regenerativa nos invita a pensar diferente. ¿Qué pasaría si, en vez de pensar una economía en donde se base en la destrucción de esos recursos, en el uso extremo de esos recursos para el bienestar del ser humano, bienestar entre comillas, pudiéramos hacer que estos recursos, también vamos a ponerlos entre comillas, sean cada vez más abundantes, que usar los recursos generen que estos se recuperen más rápidamente porque se respeta el sistema biológico en el que están emplazados. Esta sería una ecuación mucho más saludable. Pero además, si en esta ecuación incorporáramos lo que dice la democracia con alguna ecuación que permita tener las mismas posibilidades a todos, y si encima tuviéramos el indicador de éxito no puesto en el crecimiento económico indefinido, en sistemas biológicos que son con un límite, podríamos pensar economías diferentes. Y estos diseños también los pensó Christian Felber, quien diseñó la economía del bien común. Vamos a escucharlo. El reflejo de estos valores como la avaricia y la codicia y el afán de lucro y la competición y el crecimiento y la insaciabilidad no es tanto de la naturaleza del ser humano, en mi modo de ver, sino de los libros de texto de economía. Y si miramos a diferencia las constituciones democráticas, estas nos cuentan otra historia completamente distinta: dignidad, solidaridad, justicia, sustentabilidad, democracia. Yo creo que este sería el punto de diferencia para construir la economía. O el propio concepto de oikonomía de la antigua Grecia, porque Aristóteles definió la oikonomía como una economía del bien común. El dinero y el capital eran medios, pero el objetivo era el bienestar de todos los que vivían en la casa, es decir, el bien común. Estos son los referentes de la economía del bien común y yo creo que son más sólidos que los libros de texto de la educación económica. Bueno, siguiendo a Aristóteles, ¿no? Él decía: el dinero, el capital o bienes materiales de cualquier tipo son los medios y el objetivo es el bien común. Y si traducimos esto en la medición de éxito económico y medimos el éxito de acuerdo con el objetivo, creamos un producto de bien común y reemplazamos el Producto Interior Bruto y definimos un balance del bien común para cada empresa y lo anteponemos al balance financiero y realizamos un examen del bien común para cada inversión y para la financiación de cada proyecto y lo anteponemos y lo hacemos como una condición para
figura antes del examen financiero y el resultado sería un cambio de enfoque porque los responsables de política económica aspirarían al crecimiento del producto del bien común, que se compone desde la confianza hasta la felicidad, desde la dignidad hasta la participación política, desde la cohesión social hasta la estabilidad de los ecosistemas. Y en los cuadros de mando de las empresas figurarán en primer lugar el bienestar de los empleados y la satisfacción de los clientes y la salud de los ecosistemas y la fuerza de la democracia y la relación entre los géneros. En primer lugar, y también figuran las cifras financieras, pero en segundo lugar. Y los bancos, antes de conceder un crédito, primero chequean y cómo va a ser el impacto de esta inversión en el medio ambiente, en el clima, en la biodiversidad, en la cohesión social, en la distribución. Y solo cuando no se hace daño a ninguno de estos valores básicos, de estos bienes comunes, solo entonces se realiza en un segundo lugar el riesgo financiero para la misma inversión, para la misma financiación. Y estos tres indicadores de medición de éxito asegurarían que la totalidad de las actividades económicas pues, tuviera un impacto social, ecológico y ético positivo a diferencia de hoy. Hoy tenemos definitivamente una superconcentración de poder económico y una superconcentración de riqueza y como consecuencia se están debilitando las democracias. Nosotros queremos diseñarlo a la inversa, fortalecer las democracias para que se pueda desconcentrar la riqueza. Y el ejemplo concreto es que gracias a una democracia soberana en la cual los ciudadanos tienen el derecho y el poder de limitar la desigualdad en la riqueza, en la renta, en las herencias y en el tamaño de las empresas, hemos desarrollado un juego en el cual la gente puede proponer la limitación de la desigualdad en la renta, hace distintas propuestas sobre la desigualdad máxima y luego entre las muchas propuestas que suelen hacer en todo el mundo, la propuesta ganadora suele ser el factor 10 entre los ingresos máximos y mínimos y seguiría habiendo desigualdad pero limitada y esto sería un fruto de una democracia más profunda, más participativa que nosotros llamamos soberana, que sería la gemela procesual de la propuesta en cuanto al contenido de la economía del bien común. Habría que empoderar al cuerpo soberano o seguir dividiendo los poderes. Porque si hoy pregunté al aforo si alguien está en contra del principio de la división de poderes y no había nadie que estaba en contra, pero hay que seguir dividiendo los poderes porque todavía hay superconcentración de poder. Por eso la propuesta en cuanto a la democracia es darle más poder al pueblo para que tenga las herramientas y también el derecho de limitar la superconcentración de poder que está poniendo en peligro la democracia tanto en el norte global como en el sur. Suena utópico pensar de esta manera, pero la verdad es que plantear, como decía Ronald Sistek, un sistema de crecimiento ilimitado en un sistema que tiene recursos limitados es de necios o de economistas. Entonces tenemos que empezar a pensar radical el cambio y realmente la construcción de estos nuevos procesos está en manos de todos. Sabemos que los gobiernos, sabemos que las industrias y empresas grandes les cuesta muchísimo cambiar. Por eso es importante que entendamos que tenemos que ser parte de esta co-construcción de estos nuevos sistemas que además nos aportan calidad de vida. Acordate siempre que la decisión es la que hace el cambio. Decidir, involucrarte en estos cambios. Muchas veces me dicen: ay, pero yo separando la basura, ¿qué voy a hacer? Con estas tormentas, esto todo es culpa del cambio climático y de lo que hacemos todos los días. Y la verdad es que sí, y está demostrado que la intensidad de las tormentas, de las sequías, de las inundaciones, tiene que ver con el cambio climático y algunos otros hechos atmosféricos. Pero en principio es esta acumulación de dióxido de carbono que hay en la atmósfera que hace estos cambios que sean cada vez más bruscos
todos los eventos climáticos que estamos viviendo. Por eso es importante que empecemos a entender, que empecemos a buscar información sobre cómo cambiar todos los días en nuestra casa. Y nosotros acá desde Sustentarte lo vamos a ir dando semana a semana, y también, por supuesto, en nuestras redes sociales tenés muchísima información. Y si no, info@sustentartv.com, y ahí vamos a darte toda la información que necesites. ¿Sabes qué, mis chulis verdes? Les invito, o los invito, o las invito a que todos se comuniquen con nosotros, nos sigan y compartan el contenido. Se viene una alianza con el Banco de Bosques que vas a poder ser parte del plantado y del cuidado de zonas protegidas en el Chaco. Ya va a llegar la información, estate atento porque vas a poder ser parte de este cambio. Siempre nos piden cómo podemos colaborar, cómo podemos ayudar. Esta es una forma de mitigar estos efectos realmente muy interesante. ¿Y qué más? Acordate que la sustentabilidad no es una moda, es una responsabilidad. ¡Hasta la semana que viene, mis chulis verdes!